sobre el estilo tecnológico europeo de la inteligencia artificial. En 1951 se fundó la Comunidad Europea sobre la concepción de los valores de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Con el paso del tiempo se ha desarrollado un modelo social que sustenta la diversidad de las culturas, la diversidad de las tradiciones y las lenguas de Europa. En tan solo unas pocas décadas, la Comunidad Europea, ahora Unión Europea, ha conseguido numerosos logros, entre ellos la libre circulación de personas y bienes en el espacio económico europeo, la movilidad de estudiantes universitarios, la instauración de una moneda única, el euro, y además el establecimiento de la ciudadanía europea oficial, sin olvidar toda la colaboración que ha surgido entre los Estados europeos en el ámbito de la ciencia, de la medicina y en el ámbito de la tecnología. Este proyecto europeo pues, está en constante evolución y es verdaderamente único y admirable. Es decir, es una epopeya por la cual es difícil narrar qué es Europa, ¿no? Es decir, podríamos decir Europa pues, es una entelequia, es una mitología, es una intuición, o quizás, como diría George Steiner en 2005 con la idea de Europa, Europa quizás dice tendrá contenido mientras haya cafés. Y es porque Europa está compuesta de esos lugares para la cita y la conspiración, para el debate intelectual, para escribir tomos sobre filosofía y ciencia, para el flaner, el paseante, y para el poeta o el metafísico. Además, Steiner afirmó que no hay nada que amenace más radicalmente el proyecto europeo que la detergente marea de la uniformidad cultural y vaticinó una Europa agonizante si no lucha por sus tradiciones, sus autonomías sociales y sus lenguas. En relación a este tema de las lenguas, debemos tener en cuenta que actualmente son 24 las lenguas oficiales en la Unión Europea. No obstante, es importante destacar la existencia de otras 60 lenguas habladas por 40 millones de europeos, de personas, las cuales no deben ser menospreciadas en absoluto y cuya salvaguarda es de una gran importancia para el Comité Económico y Social Europeo. Lenguas como el leonés, el aranés, el euskera o el bretón. Y es precisamente en este punto donde la traducción automática de idiomas mediante algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, o deep learning, que queda muy bien, adquiere una relevancia fundamental puesto que puede contribuir tanto en las instituciones como en los medios audiovisuales a preservar y fomentar la diversidad, esa riqueza de la diversidad lingüística europea y, por extensión, la diversidad mundial. En otras palabras, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones nos brindan la oportunidad de compartir toda la diversidad humana. Cabe subrayar que el patrimonio lingüístico europeo representa la historia de los pueblos de Europa y está respaldada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como por la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Una epopeya decía que solo aquellos que no recuerdan o no conocen el pasado pueden tener una opinión negativa de la Unión Europea. Veréis, quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, la construcción europea representó el sueño, ¿no? La idea de la paz, de la solidaridad, de la reconciliación entre Estados. Y para quienes sufrimos las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, como veíamos Europa representaba el ideal de la democracia, del progreso económico y de la modernidad social. En suma, una historia exitosa con 7 décadas de existencia, aunque en ocasiones los valores de la Unión Europea realmente pues, no se hayan manifestado plenamente. Sin duda hemos creado la Unión Europea, pero ahora debemos fomentar el sentimiento de ser europeos y fortalecer la idea de una Europa unida en la diversidad. Un lema que exprese con claridad cómo nos hemos
unido en armonía los europeos. Este lema surgió con mucha relevancia en la propuesta de Constitución Europea, el Tratado de Constitución Europea 2004, que al final no llegó a llegar a buen puerto. En cualquier caso, todo apunta al hecho de que estos relatos de paz, democracia, reconciliación, progreso económico y social, pues tal vez hayan sido olvidados o superados en nuestro imaginario colectivo y muchos ya no comprendemos cuál es el propósito, cuál es la utilidad de la Unión Europea. Por tanto, necesitamos un relato adicional que contribuya a cohesionarnos. Y en este caso, y como estamos ya en 2023, pues quizás un relato de carácter humanista y tecnológico puede ser un relato integrador de esa Europa unida en la diversidad. En este sentido, en 2018, la Comisión Europea diseñó la Estrategia Industrial y Tecnológica AI Made in Europe. ¿Para qué? Para que el sector industrial resultara más eficiente y de esa forma poder revertir la deslocalización de las empresas europeas en países asiáticos, concretamente en China. La estrategia se compone de 3 iniciativas. Potenciar la capacidad tecnológica e industrial, prepararse para los cambios socioeconómicos que va a originar la implantación de la inteligencia artificial y tercero, garantizar el establecimiento de un marco ético y jurídico adecuado para la implementación generalizada de la IA. Con este fin, el grupo de expertos de alto nivel, fundado por la Comisión Europea, elaboró unas directrices éticas sobre la inteligencia artificial segura y centrada en el ser humano que merece la pena recordar, y voy a recordarlo. Y vamos a hablar de la IA fiable para Europa. Para ubicarnos en el contexto histórico, es conveniente mencionar que el desarrollo del armamento robótico autónomo fue a mediados de la segunda década de este siglo uno de los factores que despertó la atención y el interés por la inteligencia artificial. Esto incluía a robots con capacidad para decidir quién muere y quién vive en el campo de batalla. Es decir, se vislumbraba con claridad el problema de la responsabilidad y la voluntad autónoma de la inteligencia artificial. No obstante, es importante que, claro, cuando los sistemas inteligentes ofrecen recomendaciones sobre productos a los consumidores, no suscitan las mismas preocupaciones que cuando deciden sobre la vida o la muerte de los humanos en un campo de batalla, o cuando proponen tratamientos médicos críticos o producen discriminación social, género, en fin, cualquier tipo de discriminación ética. La preocupación por estos asuntos pues, resulta crucial. ¿Por qué? Pues porque puede afectar a muchas personas y además puede afectar a los valores de privacidad y de dignidad humana. En este sentido, y ahora desde una visión académica de la construcción social de la tecnología, reflejada en la expresión nuestra forma de abordar la cuestión de la inteligencia artificial determinará el mundo en el que vamos a vivir. Es decir, la idea es que no nos determina la tecnología con esta estrategia, sino que somos los humanos los que vamos a decir qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial. Y para eso, pues, vamos a hacer una construcción social que es bueno, todo lo que estamos tratando en estos días. El grupo de expertos propuso establecer en 2019 las directrices éticas siguiendo ese lema de expertos, propuso establecer la denominada inteligencia artificial fiable para Europa. Es importante que sepamos, y también se ha comentado aquí, que aquí estamos hablando de la Unión Europea, es decir, la IA fiable también desde 2015, cuando me he comentado, empezó ya a hablarse de ella, pero estamos hablando de la IA fiable para Europa que ya recogía pues, bastantes iniciativas. Estas directrices europeas deben ser conformes
a los derechos fundamentales de la Unión Europea y se fundamentan en 4 principios, 2 de naturaleza ética, respeto a la autonomía y la equidad, y 2 de naturaleza técnica, la explicabilidad, que también se ha tratado en estos días, y la prevención del daño físico y moral, que también se ha tratado recordando a escritores de ciencia ficción, pero que en este momento pues están ahí. De hecho, las 4 reglas de Asimov forman parte de la IA fiable para Europa, de forma implícita. Bueno, el debate continúa abierto a días de hoy. Por ejemplo, la Alianza Europea de la Inteligencia Artificial es una iniciativa para establecer un diálogo abierto, político, que continúa promoviendo la IA fiable e incorporando nuevas contribuciones, por ejemplo, tanto desde el Libro Blanco de 2020 como de otras fuentes. Sin ir más lejos, en este mes de junio, hace un par de semanas, el Parlamento Europeo ha aprobado el borrador de la ley de inteligencia artificial que se estima pueda entrar en vigor legal en un par de años, o 3, 2026 se baraja por ahí. Esta legislación adiciona también importantes ideas como los sistemas de identificación biométrica indiscriminada y los sistemas de reconocimiento de emociones, que también ha salido ayer. Además, se han propuesto también regulaciones específicas para la inteligencia artificial informativa o también generativa, como es el caso de ChatGPT. No obstante, las directrices no abordaron los aspectos relacionados con la responsabilidad, especialmente en el campo de la medicina, donde surge la pregunta, por ejemplo, de hasta qué punto una inteligencia artificial está facultada para emitir un tratamiento médico sin ninguna supervisión humana. Esta es una cuestión que yo creo que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, pues deberá de abordarse. Y sin embargo, pues todo se dejó en manos de ese principio general, que forma parte también de la IA fiable para Europa, y es de que las máquinas sigan siendo máquinas y los humanos conserven siempre en todo momento el dominio sobre ellas. En cualquier caso, las directrices éticas sobre esa IA segura y centrada en el ser humano aluden a no solo el modo de pensar y usar los sistemas desarrollados en la Unión Europea, sino también todos aquellos sistemas que se han desarrollado en otros lugares del mundo, como puede ser China o Estados Unidos, siempre que se desplieguen en la Unión Europea. Es decir, eso es importante, no solamente los desarrollos que se producen a nivel de Europa, que, por ejemplo, hay una... En fin, la robótica autónoma, sabréis que Europa es el líder prácticamente en cuanto a innovación tecnológica en robótica autónoma, que es, perdón, robótica convencional, que es aquella robótica que tiene un cuerpo, y la robótica autónoma es ese cuerpo con la inteligencia artificial. ¿Vale? Por lo tanto, es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente debemos de fijarnos en la que bueno, pues normalmente se habla, que es la inteligencia artificial informacional, la de GAFA, por ejemplo, Google tal, tampoco la transaccional, porque está basada en transacciones, como puede ser, por ejemplo, pues un sistema de plataformas, como puede ser Amazon. Hay plataformas donde los valencianos somos líderes mundiales, me atrevería a decir yo, con empresas Parque Tecnológico, por ejemplo, Edicom. Y bueno, y ahí pues tenemos una gran ventaja respecto a nuestros competidores. Bueno, las directrices éticas de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista y desde la visión de la construcción social de la tecnología, inducen un estilo tecnológico de la inteligencia artificial, estilo tecnológico de la IA. Ese estilo tecnológico está constituido por valores, creencias, gustos y prejuicios. Prejuicios en el sentido de juicios previos. Y todo esto en los ámbitos donde la tecnología tiene lugar. Es decir,
en ámbitos como el político, el social, el económico, el cultural y el geográfico. El estilo tecnológico está relacionado con una manera de hacer las cosas que al repetirse pues adquieren un rasgo distintivo. Y quizás sea en el ámbito geográfico donde podemos apreciar mejor la idea del estilo tecnológico. Probablemente es donde se aprecia claramente cuando comparamos, por ejemplo, la Unión Europea, comparamos Estados Unidos y comparamos China. Estados Unidos se caracteriza por adoptar un estilo tecnológico economicista, centrándose en la maximización del beneficio económico de las corporaciones. China, con un sistema político totalitario, ha optado por un control sistemático sobre la ciudadanía con el objetivo de reprimir la disidencia democrática, a modo de un gran panóptico digital. En contraste, la Unión Europea se inclina por un estilo tecnológico de la inteligencia artificial basado en valores éticos. Un hito que para establecer el origen de ese estilo europeo podríamos fijar, por ejemplo, en la publicación de las directrices IA fiable para Europa de abril de 2019. Para ir ya al principio mencioné que muchos europeos no comprendemos por qué tenemos la Unión Europea ni cuál es su propósito y utilidad. Razón por la cual necesitamos un nuevo relato adaptado a los tiempos que corren. Pues bien, la IA fiable para Europa, desde mi punto de vista, impulsa un estilo tecnológico de la inteligencia artificial que posibilita la creación de un relato humanista y tecnológico integrador de los pueblos de Europa, de esa Europa unida en la diversidad. Un relato que incluso podría llegar a devenir en un marcador cultural de la conciencia identitaria europea. Está basado en tres factores fundamentales. En primer lugar, porque se destaca claramente de otros estilos, como el chino o el de Estados Unidos, que se caracterizan pues, por ostentar visiones y utilidades diferentes a la nuestra. En segundo lugar, la inteligencia artificial, la IA, plantea desafíos de gran magnitud para el futuro, en diversos aspectos. Uno de los principales a considerar es el desempleo tecnológico, que se refiere a la pérdida de empleo debido a la sustitución por sistemas de inteligencia artificial. El desempleo tecnológico en el contexto en el que estamos hablando, ¿de acuerdo? El desempleo tecnológico es una idea que surgió en los años 30 con Keynes y estoy adaptándola a la situación actual. Esto implica la separación de puestos laborales que no pueden ser completamente reemplazados por otros nuevos, especialmente en el ámbito empresarial, por lo que resulta en una disminución neta del empleo humano. El desempleo tecnológico masivo, mal gestionado, puede ocasionar problemas personales y conflictos sociales. Sin embargo, si la Unión Europea lo aborda adecuadamente, puede convertirse en una oportunidad para desarrollar un estilo de vida inteligente y humanista. Y esto enlaza con lo que recordaba antes de que la forma de abordar la cuestión de la inteligencia artificial determinará el modo en que vamos a vivir. Y en tercer lugar, el estilo tecnológico europeo de la inteligencia artificial tiene el potencial de convertirse en este relato que os comentaba, por el cual la ciudadanía europea sea la verdadera protagonista de su futuro. Una ciudadanía que, arraigada en la Grecia clásica y la filosofía natural, bueno, pues pueda enorgullecernos de respetar los derechos humanos y la Carta Fundamental de la Unión Europea, reflejados en los valores de dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, paz con mayúscula, diversidad y sostenibilidad. Y ya en conclusión, y para finalizar, el estilo tecnológico europeo de la inteligencia artificial, fundado en la IA fiable para Europa y respaldado por un relato humanista y tecnológico,
contiene el potencial de impulsar la cohesión de los europeos y fortalecer el deseo de Europa unida en la diversidad. Y nada, muchas gracias, moltes gràcies por haberme tenido.